Capítulo 4 por Doro 703 Follow. Como es habitual, aquí me encuentro con una nueva entrega para este rincón dedicado a la escritura. Tal como pueden observar, esta es la penúltima parte antes de llegar al desenlace de la historia, lo que significa que mi mente ya está empezando a elaborar una nueva narrativa para compartir con todos ustedes. Para ser sincero, me considero bastante creativo en este aspecto, ya que, hasta ahora, no he visto prácticamente ningún fanfic de Re. Cero, o al menos solo he encontrado dos que realmente me hayan llamado la atención. Por lo tanto, siento que soy mi propio apoyo y fuente de inspiración en este ámbito. Como ya saben, si deciden leer uno de mis fanfics, lo que encontrarán es el resultado de la creatividad de mi mente, que ha sido capaz de transformar ideas en letras para compartir con todos ustedes. Considero que en mis historias se presentan tipos de escenarios únicos que no se suelen ver en otros fanfics, lo que les da un enfoque diferente y original. Jaja. No quiero exagerar demasiado, porque después me tachan de egocéntrico. La verdad es que no me considero un buen escritor. Simplemente soy uno más entre muchos. Estoy consciente de que hay personas que lo hacen mucho mejor que yo. Perdón, ya guardaré silencio y los invito a disfrutar de la parte 4. ¡Qué vida tan deplorable!, exclamó Subaru, claramente enfadado, mientras se reclinaba en su silla. Con una expresión de descontento en su rostro, Subaru dirigió su mirada alrededor del aula, sintiendo una creciente irritación. Se dio cuenta de que todos sus compañeros estaban disfrazados de algún personaje famoso o aterrador, creando un ambiente festivo que contrastaba con su propio desánimo. Subaru, ¿no escuchaste lo que dijo el profesor? Mencionó que mañana debemos venir con la ropa que queramos, dijo Frederica, disfrazada de sirvienta. Nunca estás preparado para nada, Subaru, le comentó Reynard, que llevaba un traje de caballero de cuentos de hadas. Subaru miró a sus amigos como si acabaran de preguntar si el fuego quema. Ajá, pero ¿cómo demonios quieren que supiera que tenía que venir disfrazado, si solo dijeron que viniéramos con cualquier ropa? Exclamó Subaru, quien estaba vestido con un chándal que combinaba los colores blanco, negro y anaranjado, un atuendo que normalmente usaría para hacer deporte. Era Halloween, la festividad en la que los niños salen a pedir dulces y todos tienen la oportunidad de mostrar el disfraz más impresionante que hayan elegido. Sin embargo, Subaru no tenía idea de que en las instituciones también se celebraba esta ocasión tan peculiar. Frederica suspiró, cruzándose de brazos mientras miraba a Subaru con una mezcla de diversión y resignación. Subaru, si hubieras puesto un poco más de atención, no estarías quejándote ahora. No es mi culpa que el profesor diera instrucciones tan vagas. Cualquier tipo de ropa no suena como ven disfrazado en mi diccionario. Refutó Subaru, agitando las manos en frustración. Reynard, con su impecable traje de caballero, le dio una palmadita en el hombro con una sonrisa tranquila. No te preocupes, Subaru. Siempre puedes decir que viniste disfrazado de atleta profesional. Subaru le dirigió una mirada seca. Sí, claro, y tú puedes decir que eres el príncipe azul de un cuento de hadas. Espera, de hecho, sí lo pareces. Frederica soltó una risita mientras se acomodaba su disfraz de sirvienta, que parecía hecho con un nivel de detalle impecable, dándole una elegancia natural. Tenía la intención de vestirme de leona, pero al final creí que resultaba un poco demasiado provocativo, así que decidí optar por un disfraz de sirvienta. Generalmente, este tipo de vestimenta se utiliza en historias de ficción. ¿Qué les parece?, dijo mientras adoptaba pequeñas poses que realzaban su belleza, haciéndola lucir aún más hermosa ante los ojos de Subaru. ¿Leona? Subaru no escuchó mal si dijo provocativo y leona. Su mirada recorrió a Frederica de arriba a abajo, notando cómo el vestido de sirvienta resaltaba su figura con una mezcla de elegancia y atractivo natural. Espera, ¿provocativo?, repitió, sintiendo que algo no cuadraba en su cabeza. Frederica inclinó la cabeza ligeramente, mostrando una sonrisa traviesa y juguetona en su rostro. ¿Acaso piensas que una leona no tiene la capacidad de ser provocativa y seductora? Subaru abrió la boca, pero rápidamente se dio cuenta de que cualquier cosa que dijera podría jugar en su contra. Por otro lado, Reynard simplemente sonrió con calma. Te queda bien, Frederica. El diseño es bastante refinado. Gracias, Reynard, respondió ella con una leve reverencia, disfrutando de los halagos. Subaru, sin embargo, aún estaba procesando la idea de Frederica vestida de leona. Maldición, murmuró, cruzándose de brazos, ahora me quedé con la imagen mental de una versión felina de ti. Frederica soltó una risa suave ante el comentario. Si te interesa tanto, quizás podría volver a considerarlo para otro evento. Subaru sintió que algo se le paraba y no era necesariamente era su corazón.
No, está bien, mejor dejemos eso como una idea descartada, dijo, tratando de cambiar de tema mientras echaba un vistazo por el aula. Su mirada se posó en Carmilla, quien llevaba una especie de chandal rosada que se asemejaba a la suya, aunque en un tono rosado y una falda negra. Oigan, Carmilla tampoco vino disfrazada, así que al menos no soy el único que se presentó sin disfraz. Ja. Está disfrazada de Bocchi, el personaje de la serie Bocchi de Rock, dijo Reynard con una serenidad notable, mientras se llevaba el vaso de jugo de manzana a los labios y daba un sorbo. Subaru sintió como la poca esperanza que había reunido se desmoronaba en un instante. «¿Qué?», murmuró, volviendo a mirar a Carmilla con el ceño fruncido. La chica, al notar que la estaban observando, se encogió ligeramente de hombros y apartó la mirada con timidez. Efectivamente, su atuendo coincidía con el de Bocchi, la protagonista de un anime sobre una chica extremadamente introvertida y con talento musical. Maldición, Subaru bajó la cabeza en señal de derrota. Frederica y Reynard apenas lograron contener la risa ante su reacción. Lo siento, Subaru, pero parece que eres el único que no entendió la consigna, comentó Frederica con diversión. Subaru apretó los dientes y golpeó suavemente su escritorio con frustración. Eso asustó a Carmilla, quien, sintiéndose más nerviosa, salió silenciosamente del aula. Reynard la miró de reojo, pero no le tomó importancia. No es justo. ¿Por qué todo el mundo parece estar al tanto de estas cosas menos yo?, exclamó con frustración. Sin embargo, su exasperación se transformó en sorpresa al fijarse en que Capella estaba vestida como Gatúbela. Incluso en algunas partes del traje se podía ver más piel de la que hubiera esperado. Eso es demasiado provocativo. Frederica siguió la dirección de la mirada de Subaru y arqueó una ceja al ver el atuendo de Capella. Oh, vaya, sí que es atrevido, comentó con una sonrisa socarrona. Capella, quien hasta ese momento parecía ignorar a los demás, notó la atención que estaba recibiendo y sonrió con superioridad mientras se acomodaba un mechón de cabello. ¿Demasiado provocativo? Ah, qué adorablemente mojigato eres, Subaru, respondió con una voz perezosa, dando un paso hacia él con una mirada desafiante. ¿Acaso te incomoda ver algo de piel? Subaru frunció el ceño, retrocediendo instintivamente en su asiento. No es eso, pero, ¿de verdad tenían que permitir un traje tan ajustado?, murmuró, desviando la mirada. Capella rió con una mezcla de burla y diversión antes de apoyarse sobre su mesa, inclinándose lo suficiente como para que su pequeño escote quedara peligrosamente visible en su ajustado traje negro. Vaya, vaya. ¿Te pones nervioso? ¿O acaso te gustaría que fuera aún más atrevido? Disculpa, dijo Frederica, alzando el brazo entre ambos para interponerse, ¿podrías dejar de incomodar a mi amigo? Capella la miró con desdén, mientras se daba cuenta de que en la expresión de Frederica había una mezcla de celos y seriedad, para después soltar un bufido divertido, enderezándose con un aire de superioridad mientras cruzaba los brazos sobre su pequeño pecho. Oh, tranquila, Frederica. No tienes que ponerte tan territorial solo porque tu querido Subaru me está mirando más de la cuenta, dijo con una sonrisa burlona. Frederica entrecerró los ojos, pero mantuvo su compostura, aunque Subaru notó como sus orejas parecían ligeramente más rojas de lo normal. No es territorialidad, solo me molesta ver a alguien molestando a mis amigos sin motivo. Exacto. Intervino Subaru, recuperando algo de su orgullo herido y señalando a Capella con firmeza. Además, no es mi culpa que tu traje sea tan. Se detuvo de golpe, dándose cuenta de que cualquier cosa que dijera en ese momento podría usarse en su contra. Capella alzó una ceja, disfrutando de la evidente incomodidad de Subaru. ¿Tan qué? ¿Ajustado? ¿Provocativo? ¿Pecaminoso? Enumeró con un tono burlón, inclinando la cabeza hacia un lado. Deja de poner palabras en mi boca. Capella se rió entre dientes para recomponerse y sonreír mientras se alejaba de ellos. Deberían pagarse un hotel si tienen tantas ganas, porque tu noviecita es demasiado celosa, provocó antes de salir del aula. Ese comentario provocó que ambos se sonrojaron de manera intensa. Era un hecho conocido por todos que existía una clara tensión entre los dos, una situación que se había venido gestando durante muchos meses. Sin embargo, a pesar de sus sentimientos y la innegable atracción que había entre ellos, ninguno de los dos se atrevía a dar el primer paso hacia algo más profundo. Subaru desvió la mirada, sintiendo el calor subirle hasta las orejas. Se cruzó de brazos y fingió estar concentrado en un punto aleatorio del aula, tratando de ignorar las miradas curiosas de Reynard y los demás. Frederica, por su parte, carraspeó con sutileza y alisó su falda de sirvienta con las manos, intentando disimular el leve temblor en sus dedos.
Capella siempre exagera las cosas, murmuró, como si quisiera convencerse a sí misma más que a los demás. Reynard contempló la escena que se desarrollaba ante él con una sonrisa serena y paciente, mientras llevaba a sus labios otro sorbo de su jugo de manzana, disfrutando de la bebida con tranquilidad. Aún así, no es complicado reconocer que hay un trasfondo de verdad en su provocación, comentó con un tono calmado, lo que le valió a Subaru una mirada de advertencia. Tú deberías ser la última persona en dar tu opinión sobre estos asuntos, Subaru exhaló con un suspiro, esforzándose por restablecer su autocontrol. Frederica apartó la vista hacia la ventana, su rostro mostraba una calma serena, pero en sus mejillas aún se podía notar un leve rubor. Dejando a un lado el tema de Capella, comenzó a decir, intentando redirigir la conversación hacia un terreno más neutral, ¿no les parece que el ambiente del festival este año es mucho más animado que en otros eventos? Subaru se sintió agradecido por la oportunidad de desviar la conversación. Sí, supongo que sí. Aunque, claro, eso podría deberse a que este año se esforzaron más en la organización, o a que todo el mundo está demasiado metido en sus disfraces, hizo un gesto con la cabeza hacia algunos de los pocos compañeros, que parecían completamente inmersos en su papel. Regulus está disfrazado de Michael Myers, dijo Frederica, señalando a Regulus, quien permanecía sentado y en completo silencio. Subaru dirigió su mirada hacia Regulus y, efectivamente, pudo corroborar que estaba vestido como el famoso asesino de películas, Michael Myers. Me hace pensar que se va a convertir en un asesino en serie, dijo Subaru, visible inquietud en su voz ante el ambiente tan silencioso que lo rodeaba. Era algo ampliamente conocido que Regulus era un narcisista empedernido, siempre elevando la voz para captar la atención de los demás. Sin embargo, desde el día de San Valentín, cuando Capella lo humilló de una manera humillante, su actitud había cambiado drásticamente. Ahora, Regulus permanecía en un extraño silencio, casi ausente, o simplemente no hacía nada en particular. Este cambio de comportamiento era aún más perturbador para Subaru, quien quería que el Regulus molesto y narcisista regresara ya que ese Regulus era demasiado perturbador. En serio, no me gusta esto, murmuró Subaru, desviando la mirada de Regulus, quien permanecía en su asiento, con la máscara blanca de Michael Myers cubriendo su rostro y las manos entrelazadas sobre su escritorio. Reynard inclinó ligeramente la cabeza, analizando la escena con su habitual calma. Quizás solo está reflexionando sobre sus acciones. Después de todo, un golpe de esa magnitud a su ego es difícil de procesar. Frederica cruzó los brazos y suspiró. Dudo mucho que alguien como Regulus tenga la capacidad de reflexionar. Es más probable que esté acumulando resentimiento contra Capella en silencio, lo cual es aún peor. Subaru tragó saliva. Tenía que admitir que esa idea era más aterradora que cualquier película de terror. Regulus era insoportable, sí, pero al menos cuando hablaba demasiado era fácil saber qué pensaba. Ahora, con su actitud fría y su silencio absoluto, daba la impresión de estar planeando algo. Maldita sea, ¿por qué siento que en cualquier momento se va a levantar y empezar a asesinar a todos con un cuchillo de cocina? Murmuró Subaru, apartando la mirada con incomodidad. Frederica emitió una risa suave y ligera que resonó en el aire. Si intentara algo así, lo detendría antes de que pudiera hacer algo realmente estúpido, afirmó con confianza, su voz clara y decidida. Lo dices como si fuera algo sencillo de hacer, replicó Subaru, viendo la seguridad de Frederica con escepticismo. Bueno, debo admitir que sí, me daría un poco de miedo, respondió Frederica, sus palabras venían acompañadas de un ligero temblor en sus manos. Era como si, en ese instante, una memoria oscura y traumática la hubiera atravesado. Mejor no pensemos en eso, dijo Subaru desviando la mirada hacia otros compañeros, miren Roy y Rie están vestidos ¿de qué exactamente? Dijo sin entender la referencia que hacían los trajes de los dos hermanos. Frederica también les echó un vistazo, frunciendo el ceño levemente mientras intentaba descifrar sus atuendos. Rie estaba envuelto en un trapo sucio que actúa como un trozo de tela que cubre su cuerpo delgado. En las zonas expuestas bajo el trapo, se pueden observar numerosas heridas que incluyen desde cicatrices de látigo hasta marcas de mordedura. Por otro lado, Roy llevaba una prenda de tela verde desgastada y rasgada, que evocaba la apariencia de un cheongsam masculino, aunque de un estilo algo más elegante. La prenda, a pesar de su estado deteriorado, presentaba un corte que resaltaba su figura con un toque de distinción. Los dos se encontraban hablando de comida, algo común en ellos ya que igual que Daphne eran muy hambrientos. Subaru analizó los disfraces de los hermanos. No solo por su aspecto lúgubre y descuidado, sino porque había algo inquietante en la forma en que vestían. Era como si no fueran simples disfraces, sino representaciones de algo más oscuro y personal.
¿Estoy viendo cosas o esos trajes parecen demasiado reales? Preguntó Subaru en voz baja. Frederica asintió lentamente, sin apartar la vista de Rie, quien se ajustaba el trapo con una expresión de hastío. No eres el único que lo nota. Es casi como si, hizo una pausa, dudando en si decirlo o no. Como si hubieran salido de una historia de terror real. Subaru tragó saliva. La combinación del ambiente del festival, la extraña actitud de Regulus y los disfraces demasiado realistas de los hermanos hacía que todo pareciera sacado de una película de horror psicológico. Reynard, por su parte, no parecía demasiado perturbado. Observó a Roy y Rie con su habitual expresión serena, pero Subaru conocía a su amigo lo suficiente como para notar un ligero brillo analítico en su mirada. Roy siempre ha tenido un gusto peculiar por la estética teatral. Quizás simplemente quiso llevar su disfraz a otro nivel, comentó con calma. Pero Rie, murmuró Frederica, bajando la voz. No parece estar actuando. Los tres observaron en silencio cómo Rie se cruzaba de brazos y miraba a su hermano con una mueca de disgusto. No me importa lo que digas, Roy, la carne cruda no se come así, dijo con molestia. Mentira, lo leí en la Wikipedia y dijo que así es la manera más saludable. Daphne, ¿qué opinas? Dijo Roy volteándose a Daphne, la cual se encontraba en su propio mundo. Tengo hambre, susurró Daphne, disfrazada de monja, y como siempre, tenía los ojos cubiertos con vendas negras. Oh, es verdad, también tengo hambre, dijo Rie, mientras se sobaba la barriga con una mano, sintiendo el vacío que había en su estómago. Vamos a comer algo entonces. Respondió Roy, emocionado, y alzó la mano para chocar con la de su hermano. Ambos se prepararon para salir del salón, pero al momento de hacerlo, sus miradas se posaron en Daphne, quien los observaba con una expresión de tristeza en el rostro. Daphne, ¿por qué te quedas sentada allí? Vamos a comer, levántate. Dijo Rie, esbozando una sonrisa que mostraba sus característicos dientes afilados. A su lado, Roy asintió con la cabeza, concordando con su hermano en la invitación a la joven. Los ojos de Daphne brillaron con una chispa de alegría, aunque esa emoción no era del todo evidente debido a las vendas que cubrían sus ojos. Con un ligero movimiento de cabeza, asintió y se fue junto a los dos hermanos a comer. Creo que he juzgado erróneamente a Roy y Rie, murmuró Subaru, sintiéndose un poco culpable. Frederica sonrió de lado al escuchar el comentario de Subaru. Es fácil malinterpretarlos. No parecen muy sociables, pero en realidad tienen su propia forma de cuidar a los demás, aunque sigue sin convencerme lo de la carne cruda. Tampoco a mí, susurró Subaru, estremeciéndose al imaginarse a los dos hermanos mordiendo carne sin cocinar. Tienen su manera particular de ser, pero eso no significa que sean insensibles, dijo Reynard despreocupadamente mientras tomaba otro sorbo a su jugo de manzana. Reynard, amigo, si estás enfrentando problemas de adicción al jugo de manzana, no dudes en decírnoslo. Aquí no te juzgaremos. Era habitual ver a Reynard durante los descansos sosteniendo un jugo de manzana en la mano. De hecho, esta situación se había vuelto tan frecuente que Subaru había comenzado a sospechar que Reynard podría tener una especie de obsesión peculiar por esa bebida. Reynard bajó lentamente su vaso y miró a Subaru con una expresión de confusión. ¿Adicción? Sí, amigo, hay tratamientos para esto. Puedes superar tu dependencia. Subaru apoyó una mano en su hombro con fingida seriedad, no estás solo en esto. Frederica soltó una risa suave mientras Reynard parpadeaba un par de veces antes de suspirar. No es una adicción, Subaru. Simplemente me gusta el jugo de manzana. Ajá, claro, Subaru lo miró con desconfianza. Dicen que el primer paso para solucionar un problema es admitirlo. Lo que dice Subaru tiene sentido. Es raro verte sin un jugo en la mano últimamente, añadió Frederica con diversión. Reynard negó con la cabeza, aunque una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Si así fuera, entonces tendrías que preocuparte por Roy y Rie. Su obsesión con la comida es más preocupante que mi supuesto problema. Oh, eso sí es cierto. Subaru chasqueó los dedos, esos dos actúan como si su única razón de existir fuera comer. ¿Y qué hay de Daphne? Preguntó Frederica, no la veo muy distinta a ellos. Bueno, Daphne es otra historia. No sé si sea correcto comparar su hambre con la de Roy y Rie. Con ella da más miedo. Subaru recordó aquella vez en la cafetería cuando Daphne lo miró fijamente después de que él pidiera un plato grande de comida. Sus ojos, aunque cubiertos por las vendas, parecían atravesarlo con una intensidad escalofriante. No había dicho nada, pero Subaru había sentido la presión de su deseo como una fuerza tangible en el aire.
Es verdad, Frederica se estremeció levemente, no sé si es su tono de voz o la forma en la que siempre está en silencio, pero tiene una presencia inquietante. Definitivamente, Subaru asintió con energía, es como si pudiera devorarte con la mirada, aunque, técnicamente, no puede mirarnos. Daphne es extraña, sí, pero no parece tener malas intenciones. Si realmente quisiera hacer algo peligroso, ya lo habría hecho. Reinhardt, como el más veterano en la escuela, sabía de lo que hablaba. Subaru suspiró, sin poder negar la lógica en las palabras de Reinhardt. Aún así, algo en todo esto no terminaba de tranquilizarlo. A Joleen, Capella y su aura pervertida, los disfraces demasiado realistas de Roy y Rie, el silencio inquietante de Regulus, la presencia de Daphne, había demasiadas cosas extrañas en el ambiente. Espero que todo esto sea solo paranoia mía. Porque si esto fuera una película de terror, estoy seguro de que yo sería el primero en morir. Concuerdo. Sip. No lo hagan ver tan fácil, maldita sea. Exclamó, a punto de hacer un chistes más, pero se detuvo al darse cuenta de que estaban solos en el aula. Miró a su alrededor con una mezcla de confusión y preocupación y preguntó, oigan, ¿y Regulus? ¿Cuándo salió de clases? No había señales de Regulus. Su asiento, que hasta hace un momento ocupaba con su inquietante silencio, estaba vacío. La silla permanecía empujada contra el escritorio, como si nunca hubiera estado allí. No, no me digan que de verdad salió sin que nos diéramos cuenta, murmuró, sintiendo que su paranoia ganaba fuerza. Eso es imposible. Nadie puede moverse sin que yo lo note, afirmó Reinhardt con absoluta seguridad, pero su expresión se oscureció al decirlo. Frederica frunció el ceño. A menos que lo haya hecho cuando estábamos distraídos con Roy, Rie y Daphne. Subaru tragó saliva. Se suponía que era una broma, pero la idea de que Regulus desapareciera sin que ninguno de ellos lo notara le puso la piel de gallina. No quiero sonar dramático, pero esto es exactamente lo que pasa antes de que alguien muera en una película de terror. No exageres, dijo Frederica, pero su tono indicaba que tampoco estaba tranquila. Reinhardt se levantó de su asiento y se dirigió a la puerta. Se asomó al pasillo, girando la cabeza a ambos lados con cautela. No está cerca. Subaru sintió que su estómago se revolvía con ansiedad. No le gustaba nada esto. Genial, ¿y qué hacemos ahora? ¿Lo buscamos? ¿Ignoramos esto y seguimos con nuestras vidas esperando no ser asesinados en la ducha más tarde? Tampoco es para tanto, intentó tranquilizarlo Frederica, aunque su propio nerviosismo era evidente. Es raro que Regulus desaparezca sin hacer ruido, murmuró Reinhardt, cerrando los ojos en un intento de analizar la situación. Subaru apoyó la espalda contra su escritorio, sintiéndose inquieto. Díganme la verdad, ¿creen que se haya ido a hacer algo estúpido? Reinhardt y Frederica no respondieron de inmediato. La posibilidad de que Regulus estuviera tramando algo no era descabellada. Pero lo que más inquietaba a Subaru era otra cosa. No había escuchado la puerta abrirse ni cerrarse en ningún momento. Oigan, no sé por qué digo esto, pero extraño a el Regulus narcisista. Este Regulus da mucho miedo. Frederica asintió lentamente, cruzándose de brazos con un leve escalofrío. Estoy de acuerdo. Preferiría que estuviera presumiendo sobre lo increíble que es y no, lo que sea que está haciendo ahora. Reinhardt, por su parte, no dijo nada de inmediato. En su rostro se reflejaba una concentración inusual, como si tratara de encontrar la pieza faltante en un rompecabezas. Lo extraño de todo esto, es que ninguno de nosotros lo notó irse. Y si lo hizo sin hacer ruido, eso significa que fue intencional. Genial, ahora no solo está actuando raro, sino que además quiere ser misterioso. La atmósfera se había vuelto tensa. Era como si la ausencia de Regulus hubiese absorbido parte de la normalidad del salón. Incluso los sonidos habituales del pasillo parecían más lejanos de lo normal. De repente, las luces del pasillo de la institución se apagaron de manera súbita y sorpresiva. En ese momento, el silencio se hizo presente, ya que no había ningún otro ser humano en los corredores, únicamente estaban Subaru, Frederica y Reinhardt dentro de su aula. La atmósfera se tornó inmediatamente inquietante. Subaru sintió que su instinto le gritaba que esto no era una simple falla eléctrica. Se giró lentamente hacia sus amigos, tratando de encontrar en sus expresiones alguna señal de que estaban exagerando la situación, pero el rostro tenso de Frederica y la mirada alerta de Reinhardt solo confirmaron sus temores. Esto no puede ser normal, ¿verdad? Susurró Subaru, como si hablar demasiado alto pudiera atraer algo indeseado. Frederica negó con la cabeza, abrazándose a sí misma con un gesto de incomodidad. Reinhardt, en cambio, se movió con cautela hacia la puerta, entrecerrando los ojos para adaptarse a la penumbra del pasillo.
Las luces del pasillo no deberían apagarse todas a la vez, dijo Reynard en voz baja, algo está mal. Subaru tragó saliva, obligándose a no entrar en pánico. Intentó reír para aliviar la tensión, pero su risa sonó forzada incluso para él. Tal vez sea parte de una broma de Halloween, ¿no? Alguien en el comité de eventos podría estar jugando con la electricidad para dar ambiente. O podría ser una falla en el sistema, intentó aportar Frederica, aunque su tono no era convincente. Reynard se quedó en silencio por unos segundos, como si estuviera escuchando algo que los demás no podían percibir. De repente, su expresión se endureció y cerró la puerta del aula con un movimiento firme. Nos quedamos aquí, ordenó con calma, no me gusta lo que está pasando. Subaru sintió que su piel se erizaba. No me digas que escuchaste algo. Reynard no respondió, se quedó pensando unos segundos, lo que solo hizo que la ansiedad de Subaru aumentara. No estoy seguro, admitió Reynard, pero el aire en el pasillo cambió de repente. Subaru sintió un impulso irracional de ir y asomarse al pasillo, solo para confirmar que no había nada allí. Sin embargo, su sentido común le gritó que no lo hiciera. En ese momento, resonaron pasos en el pasillo. No eran los pasos apresurados y nerviosos que uno podría esperar de otro estudiante corriendo hacia clase, sino que se trataba de unos pasos muy lentos y pausados, cada uno resonando con una cadencia inhumana en el silencio absoluto del pasillo. Subaru tragó saliva, no quería mirar a sus amigos porque temía ver en sus rostros el mismo pánico que sentía. Frederica se llevó una mano al pecho, respirando con dificultad. Su expresión indicaba que, al igual que Subaru, intentaba racionalizar la situación, pero cada paso en el pasillo hacía más difícil creer que esto era solo una falla eléctrica o una broma de Halloween. Reynard, en cambio, se mantenía completamente inmóvil, con la vista fija en la puerta, sus sentidos agudizados al máximo. Aunque no decía nada, Subaru sabía que estaba listo para actuar en cualquier momento. No me gusta esto, murmuró Subaru apenas en un susurro. Los pasos se detuvieron justo frente al aula. El silencio que siguió fue incluso peor que el sonido anterior. Subaru contuvo el aliento. Nadie se movió. Nadie habló. Solo esperaron, esperando que, fuera quien fuera, simplemente siguiera de largo. Pero la puerta no se abrió. No hubo golpes ni intentos de forzarla. En su lugar, el sonido que rompió el silencio fue mucho peor. Toc, toc. 2 golpes suaves, deliberados. El aula entera pareció contener la respiración. Subaru sintió que el corazón se le detenía en el pecho. Miró a Frederica, quien se cubrió la boca con ambas manos, sus ojos reflejando puro terror. Reynard, aunque aún serio y firme, tenía la mandíbula apretada. Toc, toc. 2 golpes más. Esta vez, un poco más fuertes. Nadie se atrevió a moverse. El eco de los golpes cesó repentinamente, y con un movimiento pausado, la puerta corrediza del aula comenzó a deslizarse, abriéndose lentamente. En su interior, reinaba un profundo silencio. No había rastro de vida, o al menos así lo insinuaba la oscuridad que envolvía el lugar. Sin embargo, de repente, un brazo emergió de la penumbra, asomándose por el umbral de la puerta. En su mano sostenía un gran cuchillo que brillaba tenuemente bajo la escasa luz, y en su superficie había marcas que se asemejaban a manchas de sangre. Subaru sintió que el aire abandonaba sus pulmones en un jadeo ahogado. Su mente quería gritarle que esto era una mala broma, que en cualquier momento alguien gritaría sorpresa y se reiría de sus caras aterradas. Pero su instinto, ese impulso primitivo que separa la vida de la muerte, le decía que corriera. Frederica se agarró con firmeza del brazo de Subaru, sintiendo que el miedo la invadía por completo, y comenzó a llorar, las lágrimas deslizándose por sus mejillas debido a la intensa sensación de terror que sentía. Reynard fue el primero en reaccionar. Su mano se cerró en torno al brazo de Subaru y lo empujó con fuerza hacia atrás, alejándolo de la puerta. Frederica, aún aferrada a él, cayó junto a Subaru cuando sus piernas fallaron bajo el peso del pánico. El cuchillo se movió con lentitud, el brazo que lo sostenía temblaba como si la sombra al otro lado de la puerta estuviera conteniendo una emoción demasiado intensa. Entonces, la puerta corrediza terminó de abrirse por completo. Lo que vieron al otro lado hizo que la sangre de Subaru se congelara. No del miedo sino de la sorpresa. Al otro lado estaban Regulus y el profesor Roswell, tratando de contener la risa, hasta que no pudieron más y estallaron en carcajadas. Regulus se quitó la máscara de Michael Myers terminando de reír. Consideren esto como mi venganza por lo que ocurrió en San Valentín, declaró con altanería, mientras sacaba un espejo de su bolsillo y comenzaba a admirarse a sí mismo. Soy tan hermoso que esa máscara horrible le restó 2 puntos a mi belleza, pero valió la pena, agregó con una sonrisa satisfecha.
El Regulus narcisista había vuelto a aparecer. ¡Feliz Halloween, estudiantes!, exclamó Rosual, disfrazado de payaso, esbozando una amplia sonrisa al ver que su broma había tenido éxito. Subaru trataba de asimilar lo que sucedía, mientras Frederica continuaba llorando, aferrada a él. Sin mostrarse enojada, solo deseaba desahogarse, y Subaru lo comprendió. La abrazó y acarició su cabello suavemente, intentando calmarla. Reynard dejó escapar un suspiro, pero no de alivio, sino de una paciencia al límite. Se acercó a Regulus con una expresión neutra, lo que hizo que el chico diera un paso atrás instintivamente. ¿Sabes?, dijo Reynard con voz calmada, demasiado calmada, podríamos haber reaccionado de una forma poco favorable para ti. Regulus, que aún estaba absorto admirándose en su espejo, frunció el ceño y levantó una ceja. ¿A qué te refieres? Cuando alguien se atreve a herir a mis amigos, ya sea en broma o en serio, lo primero que te perderás será tu rostro. Esta vez lo dejaré pasar, pero la forma en que habló era claramente amenazante. La habitual tranquilidad y despreocupación en su actitud se desvanecieron, convirtiéndose en una seriedad tan profunda que Regulus, abrumado por el miedo, dejó caer el espejo al suelo. Si vuelvo a presenciar que le haces daño a alguien, la única palabra que serás capaz de pronunciar durante horas será piedad. ¿Está claro, Regulus? Regulus tragó saliva con dificultad. Su habitual arrogancia pareció tambalearse por un instante, reflejada en sus ojos, antes de recomponerse con una risa nerviosa. ¿En serio? Vamos, Reynard, solo era una broma. No es para tanto. Pero Reynard no respondió de inmediato. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza, observando a Regulus con una expresión que no dejaba lugar a interpretaciones. Su mirada, normalmente serena, tenía un filo que hacía que incluso alguien como Regulus sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. El silencio se alargó demasiado. Regulus, la voz de Reynard fue firme, como una orden que no admitía réplica. Te hice una pregunta. Regulus, sin poder evitarlo, dio otro paso atrás. Su mente le gritaba que debía responder, que debía calmar la situación antes de que escalara a algo peor. Sin embargo, su orgullo le impedía ceder por completo. TCH, desvió la mirada, chasqueando la lengua. Está bien, está bien. No volveré a hacer algo así, ¿contento? Reynard mantuvo su mirada fija en él por unos segundos más antes de finalmente apartarse. Bien. Su tono ya no era amenazante, pero tampoco amigable. Regulus, aún incómodo, se giró hacia Rosual en busca de apoyo, pero el profesor simplemente sonrió con su típico aire despreocupado. Oh, qué tensión, qué intensidad, ¿verdad? Comentó con una risa suave. Debo decir que la broma salió mejor de lo que esperaba. Aunque, miró de reojo a Frederica, quien aún no se soltaba de Subaru y seguía sollozando suavemente. Parece que la señorita Frederica debe ir a casa. ¿Alguien quiere ir a dejarla? Yo lo haré, dijo Subaru firmemente acariciando su cabello suavemente. Todo lo que sentía era preocupación por la chica. Frederica no dijo nada, simplemente se aferró más a Subaru, como si temiera que soltarlo la hiciera desmoronarse por completo. Su respiración aún era irregular, y aunque las lágrimas habían disminuido, su cuerpo temblaba levemente. Subaru sintió un nudo en la garganta al verla así. Era una chica fuerte, siempre mostrando confianza en sí misma, y ahora estaba completamente vulnerable. Rosual, notando la situación, agitó una mano con despreocupación. En ese caso, clase terminada por hoy, mis queridos alumnos. Regulus, acompáñame, creo que tenemos que hablar sobre el concepto de broma inofensiva, ¿no lo crees? Un Regulus, que aún estaba incómodo por el enfrentamiento con Reynard, hizo una mueca, pero no discutió. Miró a Subaru y Frederica con una expresión casi culpable, pero no dijo nada. Simplemente giró sobre sus talones y siguió a Rosual. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Subaru dejó escapar un suspiro pesado. Luego miró a Reynard, quien todavía tenía los ojos entrecerrados, claramente aún molesto. Voy a llevarla a casa, repitió Subaru, con voz más suave esta vez. Reynard asintió, finalmente relajando un poco su postura. Bien. Ten cuidado en el camino. Frederica alzó el rostro solo un poco y miró a Subaru con ojos brillantes por las lágrimas. Lo siento, murmuró. ¿De qué hablas? No hay nada que sentir. Vamos, le dijo Subaru con una sonrisa tranquilizadora. La ayudó a levantarse con cuidado, asegurándose de que podía caminar bien antes de guiarla fuera del aula. Lo siento mucho por haberme comportado de esa manera. Estaban sentados en un banco en el parque, rodeados por la tranquilidad del atardecer. La luz dorada del sol, que poco a poco se escondía detrás del horizonte.
Subaru negó con la cabeza con una sonrisa comprensiva. No hay nada que disculpar, Frederica. Ella mantuvo la mirada baja, frotándose las manos con nerviosismo sobre su regazo. Pero, reaccioné de una forma tan vergonzosa. Me puse a llorar como una niña pequeña. Subaru suspiró suavemente, apoyando los codos sobre sus rodillas y entrelazando las manos. ¿Y qué? No hay una forma correcta de reaccionar al miedo. Créeme, yo he tenido tantos momentos vergonzosos que ya perdí la cuenta. No es solo miedo, cerró los ojos con frustración, mientras apretaba sus nudillos contra la tela de la falda de su disfraz, es algo que ha estado latente desde mi infancia. Subaru ladeó un poco la cabeza, captando la seriedad en la voz de Frederica. No quería presionarla, pero tampoco quería ignorarlo si ella realmente necesitaba hablar. ¿Algo que te ocurrió de niña? Preguntó con suavidad, dándole el espacio para decidir si quería continuar o no. Frederica mantuvo la mirada fija en sus manos, como si le costara encontrar las palabras. Sus labios se entreabrieron y cerraron un par de veces antes de que finalmente se animara a hablar. Cuando era pequeña, vivía junto a Garfiel, mi madre, mi padre en una casa que estaba lejos de la ciudad. Mi padre por temas de trabajo casi no estaba en casa y mi madre era principalmente la que nos cuidaba. Subaru asintió en silencio, dándole tiempo. Teníamos una vida feliz, nada malo sucedía, jugaba con Garfiel, éramos buenos hermanos, hasta que una noche mi madre me despertó. Compartía la habitación con Garfiel y ella estaba hablando nerviosa. No entendía lo que ocurría. Dijo que cuidara de Garfiel, que pronto regresaría. Se escuchaban ruidos abajo. Yo le hice caso, no sabía qué, su voz se quebró su voz y respiraba entrecortadamente, parecía que tenía un trauma de la niñez muy fuerte. Subaru sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso, como si el peso de las palabras de Frederica se convirtiera en una presencia tangible. No la interrumpió, solo permaneció allí, ofreciéndole un espacio seguro en el que pudiera continuar a su propio ritmo. Frederica tragó saliva y cerró los ojos con fuerza antes de seguir. No sabía que esa sería la última vez que la vería viva. Un Subaru se quedó callado, sabía que no podía interrumpir, pero verla de esa manera le dolía. Frederica apretó la tela de la falda con fuerza, sus manos temblaban ligeramente. Ella se fue, yo la esperé, Garfiel se despertó por los ruidos y me preguntó qué pasaba. No sabía qué responder, estaba preocupada por mi madre, hasta que los ruidos cesaron un momento, y escuché un grito, era el de mi madre, y sonidos de algo atravesando carne, como un cuchillo, me desesperé, sabía que algo estaba ocurriendo y quise salir de la habitación, pero, Garfiel se aferró a mí con desesperación, llorando. Era muy pequeño en ese momento, pero entendía lo que estaba sucediendo, mejor que yo. Subaru sintió que sus ojos se humedecían al escuchar la historia de Frederica. No era solo el contenido de sus palabras lo que lo afectaba, sino la forma en que las decía. Cada frase parecía arrastrarse desde lo más profundo de su ser, como si hablar de ello le costara más de lo que podía admitir. Frederica tomó aire temblorosamente y prosiguió, con la vista fija en el suelo. No sé cuánto tiempo pasó. Quizá minutos, quizá horas, lo único que recuerdo con claridad es el miedo. Yo, quería abrir la puerta, quería ir a buscarla, pero Garfiel no me dejaba. Me suplicaba que no me moviera, que nos quedáramos ahí. Nunca lo había visto así, Subaru, su voz, sus ojos, parecían los de un niño que sabía que el mundo entero se había vuelto en su contra. Subaru permaneció en silencio, dejando que ella hablara a su propio ritmo. No mucho después, escuchamos pasos, pesados, arrastrándose por la madera del suelo. Se detuvieron frente a la puerta de nuestra habitación. En ese momento, el miedo se apoderó de mí por completo. Mi cuerpo no respondía. Solo escuché la respiración de quien estuviera detrás de la puerta. No intento abrirla, solo, se quedó ahí. Frederica tragó saliva y susurró. Y luego, se fue. Subaru sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Cuando finalmente nos atrevimos a salir, la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Como si la vida misma se hubiera apagado. Bajamos las escaleras y la vimos. Su voz se quebró en ese punto. Sus hombros temblaban, y Subaru pudo ver cómo luchaba por no llorar. Ella estaba en el suelo. No había señales de lucha, solo, ese sangre. Su ropa, sus manos, su piel, se veía como si aún estuviera viva, como si en cualquier momento fuera a despertarse y sonreírnos. Pero. Frederica llevó una mano a su rostro, cubriéndose los ojos con los dedos temblorosos. Yo la llamé. Me arrodillé a su lado y la llamé una y otra vez, como si con solo decir su nombre pudiera devolverla. Subaru sintió un nudo en la garganta.
Y Garfield, continuó Frederica en un susurro, y yo lo culpé Subaru, culpe a Garfield en ese momento, lo vi con una furia que nunca antes tuve, lo culpe, le dijo asesino, que lo odiaba que desaparezca. Subaru sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía imaginarse a Frederica, la misma chica que siempre se mostraba tan confiada y elegante y amigable, lanzando palabras tan crueles. Pero el dolor en su voz dejaba claro que no estaba exagerando, que de verdad había sido así. Frederica apretó los dientes, cubriéndose la cara con ambas manos, como si quisiera desaparecer. Lo dije sin pensar, sin entender nada, yo solo quería que todo fuera una mentira, que mi madre se levantara, que nada de eso estuviera pasando, pero Garfield, él era solo un niño, Subaru. Era más pequeño que yo, y en ese momento, lo destrocé. Subaru tragó saliva con dificultad. No necesitaba que Frederica le dijera qué pasó después. Podía imaginarlo. Un niño, aferrado a la única persona que le quedaba en el mundo, solo para ser rechazado en el momento más aterrador de su vida. No era difícil entender por qué Garfield había crecido con tantas cicatrices en el alma. Fue la última vez que lo vi llorar así, susurró Frederica, con la voz rota, yo me quedé llorando por horas, y Garfield no se movió, solo se quedó viendo el cuerpo de madre, hasta que nuestro padre llegó y nos separamos. Por años yo me fui a vivir con mi abuela y él con mi padre. Cuando crecí entendí que no era culpa de Garfield que actúe sin pensar que lo había herido, hasta que lo reencontré en esta institución, intenté conectar con él en todos los meses, pero no funcionó, él no se negaba a hablar conmigo pero solo actuaba distante que dolía, solo quiero decir lo que lo siento, que lo quiero, que es mi hermano, volver a ser una familia. Subaru permaneció en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Ahora comprendía por qué existía una tensión fraternal entre ellos. Recordaba lo sucedido en la cafetería hace varios meses, cuando tuvieron la oportunidad de hablar a solas. Al finalizar la conversación, Frederica perdió el control y comenzó a llorar. Ese día fue su primer abrazo y el día más vergonzoso de sus días escolares. Frederica quería recuperar lo que alguna vez tuvo con su hermano, pero ella misma se culpaba de por qué Garfield probablemente ya no quiere saber nada de ella. Subaru inhaló profundamente, sintiendo el peso de las palabras de Frederica aferrarse a su pecho como un ancla. Ahora entendía todo. Comprendía la distancia, el dolor contenido en cada mirada evitada entre ella y Garfield, el resentimiento que parecía flotar en el aire cada vez que sus caminos se cruzaban. No era indiferencia. No era simple orgullo. Era una herida que nunca había sanado. Frederica, murmuró Subaru, eligiendo sus palabras con cuidado, lo que pasó esa noche, fue algo horrible. Algo que nadie, ni tú ni Garfield, debió haber experimentado. Pero, no puedes dejar que esa noche decida el resto de tu vida. Subaru, lo interrumpió Frederica, no lo comprendes, ¿verdad? Subaru guardó silencio. En ese instante, se dio cuenta de que lo que Frederica realmente deseaba no eran palabras de aliento. Ella anhelaba que le señalaran sus verdades, que se le hicieran ver sus errores y todo lo que había hecho mal. No quería que la animaran con palabras vacías, sino que esperaba una sinceridad total en lo que se le dijera. Subaru exhaló lentamente, sintiendo la expectativa de Frederica reflejada en su mirada. Se preguntó si realmente tenía el derecho de hablar sobre el dolor de alguien más. No había vivido lo que ella vivió, no había sentido el frío de aquella noche en la piel ni la desesperación de perder a su madre de forma tan abrupta. Pero sí sabía lo que era cargar con una culpa que no desaparecía, con el peso de decisiones tomadas en momentos de angustia. Cerró los ojos por un instante, organizando sus pensamientos. Tienes razón, dijo al fin, con voz firme, no lo comprendo del todo. No puedo imaginar lo que fue vivir esa noche, ni el dolor que sentiste cuando todo cambió de repente. Pero lo que sí entiendo es que estás atrapada en ese momento. Sigues allí, en esa habitación con Garfield, en esa casa en silencio, en ese instante en el que todo se rompió. Frederica bajó la cabeza, mordiendo su labio con fuerza. No me digas que lo supere, susurró, porque no es tan fácil. No voy a decirte eso, Subaru negó con la cabeza, superarlo no es lo mismo que olvidarlo. No se trata de dejarlo atrás como si nunca hubiera pasado. Pero sí creo que puedes decidir qué hacer con ese recuerdo. Frederica apretó sus manos en su regazo. Intenté acercarme a Garfield, intenté hablar con él. Pero nunca fue lo mismo. ¿Y alguna vez le dijiste lo que me acabas de decir? Preguntó Subaru con suavidad. Los ojos de Frederica se abrieron levemente. ¿Qué? ¿Alguna vez le dijiste que lo quieres? ¿Que lo sientes de verdad, más allá de la culpa? Ella desvió la mirada, y Subaru pudo ver la vacilación en su rostro. No, nunca encontré el momento adecuado.
Subaru sonrió, pero era una sonrisa cargada de comprensión. No hay momentos adecuados para este tipo de cosas, Frederica. Solo momentos que decidimos aprovechar o dejar pasar. Frederica respiró hondo, como si sus palabras pesaran sobre su pecho. Tengo miedo, admitió en un susurro, ¿y si me rechaza? ¿Y si de verdad ya no quiere verme como su hermana? Subaru se inclinó un poco hacia ella, buscando su mirada. Si no lo intentas, nunca lo sabrás. Pero te aseguro algo, si Garfield te ha mantenido en su vida hasta ahora, aunque sea con distancia, es porque una parte de él aún te considera su hermana. Quizás solo esté esperando que seas tú quien dé el primer paso. Frederica tragó saliva con dificultad. ¿Crees que todavía hay una oportunidad para nosotros? Subaru le dio una mirada seria, pero con un dejo de esperanza. Siempre hay una oportunidad, mientras tú la busques. Un silencio se instaló entre ellos, solo interrumpido por el sonido del viento entre las hojas de los árboles. Frederica cerró los ojos y asintió, como si estuviera tomando una decisión dentro de sí misma. Gracias, Subaru. Para eso están los amigos, ¿no? Respondió él con una sonrisa ligera. Frederica dejó escapar una risa suave, aunque sus ojos aún brillaban con lágrimas contenidas. Hace tiempo que ya dejamos de ser amigos, Subaru. Subaru parpadeó, sorprendido por la declaración de Frederica. La seriedad en su mirada, la manera en que sus labios temblaban apenas perceptiblemente, le dejaron claro que sus palabras no eran una broma ni una afirmación casual. ¿Eso, qué significa exactamente? Preguntó, sintiendo su propia voz más insegura de lo que le gustaría admitir. Frederica desvió la mirada por un momento, su expresión atrapada entre la vacilación y una decisión que parecía haber tomado mucho tiempo atrás. Luego, inspiró profundamente y volvió a mirarlo. Significa, empezó, con la voz más baja, pero cargada de significado, que lo que siento por ti hace tiempo que dejó de ser solo amistad. El silencio que se instaló entre ellos fue espeso, casi sofocante. Subaru sintió como su corazón latía con fuerza dentro de su pecho, incapaz de ignorar la intensidad de las palabras de Frederica. Muchos meses atrás, ambos sentían una atracción mutua, un enamoramiento que había surgido desde el primer día de clases, y en ese Halloween, Frederica había dado el paso que Subaru nunca se atrevió a dar por temor a estropear lo que tenían entre ellos. Subaru no pudo evitar tragar saliva con fuerza, sintiendo su garganta completamente seca. Había sentido esa tensión antes, esa cercanía que los empujaba el uno hacia el otro en los momentos más inesperados. Pero siempre había elegido ignorarlo, disfrazarla de simple camaradería, de una amistad intensa que nunca cruzaría esa línea. Pero ahora, Frederica había derrumbado esa barrera con sus palabras. Frederica. Murmuró, aún intentando procesar lo que acababa de escuchar. Ella no apartó la mirada, aunque su postura rígida dejaba claro que estaba al borde de su límite. Había esperado mucho para decirlo, para enfrentar la posibilidad de que Subaru no correspondiera a sus sentimientos. No espero que me respondas ahora, dijo al fin, con un tono de voz firme pero tembloroso, pero no podía seguir guardándomelo, no después de todo lo que hablamos. Subaru abrió la boca, pero no encontró qué decir. Su mente estaba enredada entre recuerdos. Las veces que había sentido que Frederica se quedaba mirándolo por más tiempo del necesario, los roces accidentales que parecían demasiado intencionales, la forma en que su presencia le había provocado una calidez en el pecho que no se atrevía a examinar demasiado por miedo. Pero ya no era el mismo Hikikomori de hace tiempo atrás, él era Subaru Natsuki. Y, Frederica, soltó un largo suspiro, preparándose para expresar lo que posiblemente sería la charla más importante de su vida. Eres, sin duda, la chica más hermosa que he llegado a conocer. Eres linda, divertida y elegante. Siempre tienes la capacidad de sonreír y reírte de mis tonterías. No entiendo por qué aquel día me dijiste que soy atractivo. Yo no me considero así, pero lo digo en serio cuando afirmo que tú eres sumamente atractiva en todos los sentidos posibles. En el día de San Valentín, realmente me llené de alegría cuando me entregaste una caja de chocolates. Ese gesto hizo que mi corazón latiera más rápido de felicidad. Fue en ese momento que decidí armarme de valor y darte la caja de chocolates que preparé especialmente para ti. Además, me encanta abrazarte. Eres tan cálida y tu sonrisa me hace sentir aún más perdido en tu rostro. Recuerdo claramente el día en que me resfrié. Fuiste a mi casa a dejarme la tarea, a pesar de que estabas bastante lejos. Ese acto de consideración por tu parte realmente me conmovió y me hizo apreciar aún más lo especial que eres conmigo. Al principio, tu sonrisa con esos dientes puntiagudos me generó un poco de miedo. Sin embargo, con el tiempo, he llegado a amarla.
Disfruto enormemente verte sonreír y siempre anhelo esos momentos en los que iluminas el lugar con tu risa. Por otro lado, cuando te veo llorar, siento una profunda tristeza en mi corazón que me hace querer llorar también, porque me duele verte derramar lágrimas. A pesar de que eres más alta que yo, ahora esa diferencia de altura ya no me molesta, de hecho, me parece encantadora y me gusta. Recuerdo con cariño aquellas ocasiones en las que compartías tu almuerzo conmigo y me preguntabas qué me parecía. También me trae nostalgia pensar en esos momentos en los que nos mirábamos de reojo en clase, intercambiando sonrisas y complicidad sin necesidad de palabras. Recuerdo aquellos momentos en los que me ayudabas a estudiar para un examen, especialmente cuando no prestaba atención en clase. Realmente creo que eres una persona muy inteligente. No entiendo qué fue lo que te atrajo de mí, pero siempre he tenido miedo de expresar todo esto, ya que no quería arruinar mi primera amistad duradera con una chica. Sin embargo, ya no puedo evitarlo. Tu forma de ser cautiva mi corazón cada vez que respiras, cuando ríes, sonríes o simplemente haces cualquier cosa. Todo eso es tan especial para mí. Te aprecio por la manera en que me tratas, por la paciencia que me tienes y por ser mi amiga, junto a Reinhardt. Esos momentos que compartimos significan mucho para mí. De verdad, estoy profundamente enamorado de ti. Te amo con una intensidad que a veces me resulta difícil de expresar. Tu cabello, de un hermoso color amarillo y siempre desordenado, no hace más que realzar aún más tu cautivadora belleza. Tus ojos, de un tono esmeralda brillante, son tan irresistibles que me pierdo en ellos, deseando quedarme ahí para siempre, por toda la eternidad. Recuerdo esos momentos en los que te veo sumergida en la lectura, disfrutando de la tranquilidad. En esos instantes, siento un impulso irrefrenable de inmortalizar tu belleza en una pintura, para que así quede grabada por muchos años, incluso durante siglos, como un testimonio de lo maravillosa que eres. Frederica, te amo de verdad, con una profundidad que podría repetir una y otra vez sin cansarme. Mi amor por ti es inmenso, y estoy dispuesto a decirlo una y otra vez si eso es lo que necesita el corazón. El saber de que compartes mis sentimientos solo me hace amarte más, hasta el punto de que no puedo pensar en nada más que en ti. Frederica, lo repetiré una vez más. Te amo. Tras expresar estas palabras, tomó una profunda respiración. 9. Frederica se quedó completamente inmóvil. Su mente intentaba procesar cada palabra, cada emoción que Subaru acababa de verter con una sinceridad avasalladora. Su corazón latía con una fuerza casi dolorosa en su pecho, y sus labios temblaban, incapaces de formar una respuesta inmediata. Nunca había esperado algo así. Ella solo había querido decirle la verdad, compartir con él lo que su corazón había guardado durante tanto tiempo. Pero jamás imaginó que Subaru respondería con una confesión tan apasionada, tan llena de detalles y sentimientos, que la envolvían como una cálida tormenta de emociones. Por un momento, Subaru pensó que quizás había dicho demasiado, que su confesión intensa y honesta la había abrumado hasta el punto de la parálisis. Pero entonces, vio cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Subaru, su voz tembló, casi quebrándose bajo el peso de la emoción. ¿Realmente, me amas así? Subaru sintió que su corazón martillaba contra su pecho, pero no dudó en responder. Sí, Frederica. No hay ninguna exageración en lo que dije. No hay ni una sola palabra que no haya salido directamente de mi corazón. Su mirada era firme, inquebrantable. No quiero seguir ocultándolo ni pretendiendo que solo somos amigos. Te amo. Siempre lo he hecho, pero hasta hoy no tuve el valor de admitirlo. Frederica dejó escapar un sollozo ahogado, cubriéndose la boca con una mano mientras las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas. Pero no era un llanto de tristeza. Era alivio, emoción pura, una explosión de sentimientos contenidos durante demasiado tiempo. Sin pensarlo más, se lanzó hacia él. Subaru apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando sintió los brazos de Frederica envolviéndolo con una fuerza que casi lo derribó. Su rostro quedó enterrado en su hombro, y su cuerpo temblaba levemente mientras dejaba salir todo lo que había estado reteniendo. Subaru. Su voz salió entrecortada por el llanto, pero había una felicidad sincera en ella. No tienes idea de cuánto quería escuchar eso, de cuánto lo esperé. Subaru rodeó su cintura con sus brazos sin dudarlo, estrechándola contra él con la misma intensidad. Sintió el calor de su cuerpo, el temblor de su respiración y la suavidad de su cabello contra su mejilla. Por primera vez, dejó de pensar y simplemente se permitió vivir el momento. No tienes que esperar más, susurró con ternura, acariciando suavemente su espalda. Estoy aquí. Y siempre estaré aquí. Frederica sollozó una vez más, pero esta vez con una sonrisa en los labios.
Se apartó apenas lo suficiente para mirarlo a los ojos, y Subaru sintió como su pecho se apretaba al ver la inmensa emoción en su mirada esmeralda. Entonces, sin más preámbulos, Frederica cerró los ojos y se inclinó. Subaru apenas tuvo tiempo de procesarlo antes de sentir la calidez de sus labios sobre los suyos. El beso fue suave al principio, un roce tímido, temeroso de romper la frágil realidad que los envolvía. Pero, poco a poco, la vacilación desapareció. Frederica se aferró a él con más fuerza, y Subaru correspondió con igual pasión, hundiendo sus dedos en su cabello amarillo mientras la acercaba aún más. En ese instante, todo desapareció. No había preocupaciones, no había miedos ni dudas. Solo estaban ellos dos, entregándose a un amor que había estado latiendo en sus corazones desde el primer día. Un amor que, finalmente, había sido confesado sin reservas. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Frederica apoyó su frente contra la de Subaru, con los ojos aún entrecerrados y una sonrisa radiante en sus labios. «Te amo, Subaru», susurró, con una felicidad que nunca antes había expresado tan abiertamente. Subaru sonrió, acariciando su mejilla con suavidad. «Y yo a ti, Frederica». Frederica sonrió y unió sus labios una vez más con los de él. El beso fue más profundo esta vez, cargado de todas las emociones que ambos habían contenido por tanto tiempo. Subaru sintió como su corazón latía con fuerza, pero no era por nerviosismo ni inseguridad. Era por la felicidad pura y abrumadora de saber que su amor era correspondido. Frederica se aferró a él como si temiera que todo fuera un sueño, como si en cualquier momento Subaru pudiera desvanecerse entre sus brazos. Pero él estaba ahí, sosteniéndola con la misma intensidad, respondiendo a su amor con cada caricia, con cada latido compartido en la cercanía de sus cuerpos. Cuando finalmente se separaron, Subaru vio su reflejo en esos ojos esmeralda que ahora brillaban con lágrimas de alegría. Frederica mordió su labio inferior, tratando de calmar la emoción que la desbordaba, pero la risa temblorosa que escapó de su garganta la delató. «No puedo creerlo», susurró, con una mezcla de alivio y felicidad, «todo este tiempo pensé que tú». «Que yo nunca me daría cuenta», completó Subaru con una sonrisa tierna, pasando los dedos por su cabello despeinado, «pero siempre estuviste ahí, Frederica. En cada risa, en cada discusión tonta, en cada momento en que pensaba que la academia no sería lo mismo sin ti. Siempre lo supe, solo que fui un cobarde». Frederica negó con la cabeza, riendo suavemente mientras apoyaba su cabeza en su pecho. «Si esto es un sueño», susurró, «no quiero despertar nunca». Subaru envolvió sus brazos alrededor de ella, cerrando los ojos mientras disfrutaba de la sensación de su calor. «No es un sueño», apretó un poco más su abrazo, sintiendo su corazón latir al mismo ritmo que el de ella, «es real. Y a partir de ahora, voy a hacer que cada día lo sea aún más». Frederica levantó la mirada y, sin pronunciar más palabras, volvió a besarlo. Un beso que sellaba una promesa silenciosa, la certeza de que, sin importar lo que sucediera, nunca más tendrían que ocultar lo que sentían. El anochecer brillaba con las estrellas, como si incluso el universo estuviera celebrando el momento que tanto habían esperado. Y en ese día de Halloween, Subaru y Frederica, por fin, encontraron el lugar al que siempre habían pertenecido. El uno en los brazos del otro. Fin de la parte 4. 9785 palabras. Joder, esto es cine. 2. Esta es la parte más corta, pero ya estamos en la recta final, mi gente hermosa, cómo los amo. Ya llegará la parte 5 y final, el contenido más 18 después de tantas palabras y sufrimiento en este momento tan intenso del ship Subarux Frederica. Ya no siento pena por Regulus, se merece todo lo que le sucedió, jajaja. Así que esperen con la respiración contenida que llegará la parte 5 pronto. Si es que no desaparezco antes. Se preguntarán por qué cada vez que termino un one shot concluyó con un. Si es que llego a publicarlo. Si es que no desaparezco. Siempre que logre subirla. Etcétera. Verán, no puedo estar haciendo esto para siempre, da mucha pereza, solo diré que publicar historias constantemente no será algo que haga eternamente, en cualquier momento puedo irme. Más bla, 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 adiós.